Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Soy Arturo Fernández, director general del Grupo Construcía, y os he convocado hoy aquí para explicaros una visión. Una visión y un compromiso como empresario, como padre de familia y como amante de la naturaleza, ¿por qué no?, que me gusta observar la biodiversidad de nuestro planeta. Hoy no os vamos a hablar de sostenibilidad, ni os vamos a hablar de eficiencia energética, ya que son dos términos que consideramos superados. Os vamos a hablar de cómo utilizar la economía para transformarla en una herramienta que cada generación que pase por nuestro planeta lo deje mejor que la generación anterior. No es un reto pequeño. Hoy en día, el conocimiento tradicional de nuestros técnicos, combinado con el conocimiento de la química aplicada, nos permite soñar y transformar un modelo económico en un modelo de abundancia de materias primas y de recursos energéticos. Por eso, hoy os proponemos un cambio económico para transformar el mundo. Sin más preámbulos, os voy a dejar con Ignasi Cubiñá, que nos explicará nuestra visión sobre la economía circular. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Arturo. Como decía él, sin más preámbulos, os voy a explicar cuál es nuestra visión sobre la economía circular. Primero, qué significa, luego de dónde venimos y sobre todo dónde queremos ir. No desde un punto de vista estrictamente teórico, sino intentando plasmarlo con ejemplos prácticos y con una idea que subyace en todo esto, que es una idea de transformación. Siempre me gusta aportar citas de gente que ha hecho mejores citas que yo, sin duda, porque tampoco he hecho demasiadas. Y muchas veces cito a Einstein, una persona que cuando empezaba sus postulados matemáticos siempre decía, lo empezaba con una palabra que decía, imagina qué. No hablaba desde el convencimiento, digamos, de la realización o de la constatación práctica, sino hablaba de imaginación, ¿no? Él era un físico teórico y por lo tanto muchas cosas las tenía que imaginar, no las podía plasmar materialmente. Una frase que me gusta mucho que decía, los hechos son hechos y las percepciones son realidades. Nuestro mundo se basa justamente en eso, se basa en percepciones, no en realidades. Eso es la realidad del tifón que ha pasado por Filipinas, desgraciadamente hace pocas semanas. Eso es lo que ha dejado a su paso, hay mucho más detrás. Y fundamentalmente hay muchos elementos que explican situaciones de este tipo, pero hay una que tiene que ver con el cambio climático. Los alemanes rápidamente se apresuraron a decir que, bueno, que no todo está relacionado con el cambio climático, pero la realidad es que en determinadas poblaciones y en determinadas partes del mundo, el tipo, digamos, de desarrollo urbanístico combinado con el impacto del cambio climático, combinado con otros aspectos, generan situaciones de este tipo. No tan lejos de aquí, y mucho menos dramático, sin duda, uno de mis compañeros se apresuró a decir, no, pero es que esto es un conflicto político. La gestión de residuos en las grandes ciudades, más del 50% de la población mundial se acumula en las grandes ciudades a día de hoy. Las previsiones en 20 años es que esto crezca por encima del 60%. Las ciudades hoy pueden ser parte del problema o parte de la solución. Para que sean parte de la solución tenemos que cambiar la manera como gestionamos no solamente la energía, no solamente las personas. Esta semana es la semana de Smart Cities en Barcelona. Esto no es una Smart City. Barcelona dice, somos una Smart City, estamos muy lejos de ser una Smart City. No se trata de poner sensores en cada esquina para saber por dónde pasan las personas. Hay cosas mucho más esenciales, como la gestión de los materiales, que es fundamental para hacer que las ciudades sean más productivas y mucho más saludables. No sé si se verá en el quesito, pero casi el 70% de todo
los residuos plásticos que acaban en los océanos se generan en la primera línea costera. Eso tiene que ver con nuestro modelo turístico y tiene que ver con nuestro modelo urbanístico. La realidad es que hemos creado un tipo de sociedad que fundamentalmente lo que se basa es un sistema económico lineal. Extraemos minerales y recursos de la tierra, los transformamos en bienes, en productos y servicios, y finalmente la gran mayoría de ellos acaban en lo que los americanos dicen away, throw away. Como dice McDonald's, no existe away. Porque el único away es enviar, digamos, el detritus a la estratosfera, o sea, de hecho fuera del planeta. Por tanto, al final el away es esto, el vórtex del Pacífico Norte delante de las costas de Seattle, que por cierto hay otro vórtex que se ha detectado hace poco tiempo en el Océano Índico. Pero esto lo podemos cambiar, y lo vamos a cambiar. Back down to the responsibility of the companies who are making the products. And a lot of people say to me, what product should I be buying, or what store should I shop at, or which retailer is doing the best to get rid of these hazardous chemicals? And it's a two-part situation, and I know folks that understand that change needs to come from all sorts of different parts of our society, but certainly businesses have a huge responsibility. I mean, anyone making a product should first of all know everything about the chemicals that are going into their product. If you're making a product, you should know through your supply chain every chemical that's being used in your product. So, if you are manufacturing electronic equipment, you should ask your polymer or your plastic suppliers a full range, a full audit in some ways of all the chemicals that are used in that plastic. And some of the company leaders are actually now phasing out the most toxic chemicals and causing plastic producers to actually reformulate to get rid of chemicals that are known to cause cancer, that are known to cause reproductive diseases in children. So in some ways, I'm very hopeful that reformulation and innovation to safer chemistry. Este podcast es de una de las principales responsables de producción limpia en Estados Unidos, y para resumirlo muy rápidamente, lo explica el texto. De lo que se trata es no solamente de saber si los productos son o no son saludables, sino conocer la composición real de los productos. Voy a ahondar en esto un poco más tarde. Es curioso en nuestro planeta porque hacemos un uso relativamente, poco eficaz y poco eficiente de algunos de los recursos más estratégicos que tenemos. Nosotros en la visión del Cradle to Cradle consideramos que no tenemos un problema de energía. Tenemos un problema, lo que dicen, en inglés se dicen materials in the wrong place problem. Tenemos un problema que no tenemos los materiales en el lugar adecuado. Energía tenemos muchísima, tenemos 5.000 veces más energía de la que necesitamos, proveniente de origen solar. Pero sí que tenemos un problema de minerales. Los minerales, hace 4.000 millones de años que tenemos los mismos minerales. De hecho, tenemos menos ahora. No es que tengamos menos, es que los tenemos en lugares que son más difíciles de obtener, son menos disponibles. Un ejemplo es el fósforo. El fósforo es un elemento fundamental para la vida, es lo que constituye fundamentalmente nuestro esqueleto junto con el calcio, y la mayor parte del fósforo se obtiene de la roca fosfata, entre otras cosas de las minas que hay en Marruecos. El fósforo es el único elemento de la tabla periódica que no se recicla. Todo el fósforo lo cogemos, lo extraemos de minería y al final acaba en los océanos. En los océanos genera un problema. Primero, no se puede recuperar y genera un problema. El fósforo es un mineral fundamental para una población de 9.000 millones de personas, porque es un nutriente del suelo, es un nutriente fundamental para producir alimentos. Ahí se ve esa mano es fósforo elemental cristalizado, obtenido de las depuradoras de aguas de algunas ciudades, especialmente en Canadá y en el norte de Europa. Al final, lo que tenemos es una sociedad de extraer, fabricar y disponer. Tenemos una sociedad, destinada al desperdicio, una wasteful society. Pongo este gráfico. Esto es un estudio que hizo Michael Browngar, en el que demostraba que el uso de un solo pañal compostado y reincorporado en el suelo podía generar suficientes nutrientes y capacidad de retención de agua para plantar 100 árboles en el desierto. Al final, este modelo lineal lo que genera es un modelo de escasez. Yo soy de los que piensa que la crisis financiera, que evidentemente tiene muchos componentes, tiene uno fundamental.
que es que hemos montado un sistema económico en el que nosotros lo que hacemos es digamos, extraer el capital natural. Sin capital natural no podemos generar crecimiento económico y no puede haber devolución de deuda. De una manera muy simplista, y seguro que aquí hay gente que sabe mucho más que yo, pero esa es una parte esencial del problema. Hemos generado una economía y una sociedad de la escasez. Y este es un ejemplo increíble. No sé cuántos químicos, sé que hay algunos, porque veo algunos colegas por aquí, que me corrijan, pero el otro día mi hijo, tengo un hijo de 12 años que está estudiando justo la tabla periódica, me decía, no, es que hay creo que son 118 elementos de la tabla periódica y creo que son 90 que son de origen natural. Pues bien, de esos 90, 45 están en los smartphones. Y esa es la realidad. De todos los minerales estratégicos que se utilizan y que nos proporcionan bienestar y proporcionan nuestro estilo de vida, una parte muy importante están controladas por muy pocas empresas y muy pocos sitios del mundo. El caso de China es conocido, tenemos una dependencia enorme. Solo para que tengáis una idea, la Unión Europea solamente produce el 3% de todo el mineral metálico que utiliza en la economía doméstica, la economía europea. El tantalum, que es lo que mucha gente conoce por coltan, que es un elemento químico fundamental para el funcionamiento de semiconductores, como veis, solamente se extrae en 3 regiones del mundo. En la franja, digamos, subsahariana, Congo y Ruanda, y en Brasil. Uno de los motivos de los 5 millones de muertos de la guerra civil o la guerra mundial africana, como se le llaman algunos sociólogos, tiene que ver con eso. ¿Y cómo definimos prosperidad? Pues bueno, si nos atendemos a la gestión que se hace de algunos minerales en algunas zonas del planeta, nuestra prosperidad genera este tipo de impactos. Esto es lo que dicen los anglosajones, dicen las unintended consequences. Al final, esos aparatos electrónicos que nosotros utilizamos, diseñamos y consumimos, entre comillas, en la mayoría de los casos, acaban en esto. Acaban en un residuo, en un producto que no puede ser reutilizado. No puede ser reutilizado al mismo valor para el que fue diseñado. De hecho, el reciclaje convencional es extremadamente caro. Si hay alguien aquí que es un experto en reciclaje, luego os voy a poner algún ejemplo. Cuando tú llevas el reciclaje de algo a sus unidades elementales, sale muy costoso, pero hay otra manera de hacerlo. Yo no he venido a hablar, digamos, de situaciones catastróficas ni de aspectos negativos. Vengo a hablar en positivo, y como decía Arturo, vengo a hablar de cómo podemos dejar un legado. Al final, en realidad, la situación es un poco inversa. Nosotros vivimos de lo que nos dejan las generaciones futuras. Aquí tengo un buen amigo mío, un amigo de la escuela, me acuerdo, se lo comentaba ayer, que la primera vez que fui a ver una película con el padre de un amigo mío, fui a ver esta película que veréis ahora. Capitán, necesito algunas cosas. ¿Puede dármelas? ¿Qué cosas? Arroz, sal, cerillas. Lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña. ¿Qué ocurre? ¿Es que te propones volver aquí? No lo hago por mí. Lo hago por otra gente. Dejaré leña cerca. Un poco de comida y no morirán. La película se llama Versus Allah, es una película de Akira Kurosawa que recibió el premio a la mejor película de habla no inglesa, yo creo que es a finales de los 70, probablemente incluso un poquito antes. Esa es mi idea de legado. Cómo nosotros podemos vivir en equilibrio y cómo podemos dejar un legado para las generaciones futuras. Los que vienen al cabo de 24 horas o los que vendrán al cabo de 24 años o 240 años. Eso es lo que hace, lo que Versus Allah le dice al capitán de cartografía del ejército ruso. Al final, tenemos un defecto de forma. Hace muchos años Eratóstenes, creo que por cierto fue antes que Pitágoras, que demostró que la Tierra era redonda. Pero en cambio tenemos la idea, yo creo que todavía estamos anclados en esa idea, de si vivimos en una especie de cubículo, donde tiene aristas, y parece que nuestro sistema no se acaba de enterar de que esto no funciona exactamente así. Por tanto, necesitamos un cambio de sentido.
creo que es el segundo Superman, en el que Clark Kent, digamos, su novia o su partener del momento, había un terremoto y lo tenía que recuperar, entonces para recuperarlo tenía que volver atrás. Y para volver atrás le tenía que dar vueltas a la Tierra para, en sentido antihorario, volver a recuperar el tiempo, ¿no? No hace falta ser Clark Kent para hacerlo, creo que lo podemos hacer de una manera más sencilla. De hecho, son cosas que están sucediendo. Caterpillar es una de las principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo. La paradoja es que es una empresa que trabaja justamente, sobre todo en el mundo de la minería, extractiva. Pero Caterpillar ya hace unos años cambió su modelo de negocio. Ha dejado de vender máquinas, tractores, para extracción de, digamos, de material minero, para tener un negocio de mantenimiento y de reposición de piezas. Hace unos años, en el año 2010, una navegante galesa que se llama Ellen MacArthur, quizás alguno la conozcáis, si o tenéis alguna relación con el mundo de la navegación, si no, seguramente la podréis ver en Davos, los que viven a la CNN, en los próximos años, porque es una persona que ha cogido una cierta relevancia. Esta persona consiguió poner de acuerdo algunas de las mentes, yo considero, más interesantes en el mundo de la mal llamada sostenibilidad, y acuñó el término de la economía circular, circular economy. Como navegante sabe bien que la Tierra es circular. Al final, la economía circular fundamentalmente es un cambio radical de modelo. Es pasar de un modelo lineal, donde nosotros tendimos al agotamiento de recursos, a un modelo circular. Hay una fundación y alguna de la gente que está promoviendo esta idea no son empresas pequeñas, principalmente, justamente. Hay empresas como Renault, como Philips, como National Grid, como Cisco Systems, que son algunas de las principales empresas que han empezado a impulsar este nuevo cambio de modelo macroeconómico. Pero la fuente de inspiración de todo esto es esto. Es el cradle to cradle, de la cuna a la cuna. El cradle to cradle lo que propone es que vamos a diseñar productos de consumo, los productos que normalmente se consideran biodegradables, para que sean retornados de manera segura a la biosfera. Y los productos técnicos, todo lo que hay en esta sala es un producto técnico. Esto es un producto de servicio. Al final estos materiales tienen que volver a las fábricas, porque la única manera de conseguir que la actividad económica sea realmente productiva y que lo sea durante mucho tiempo y para muchas generaciones es consiguiendo que la recuperación y el diseño de materiales se haga de esta manera. Para eso hay que diseñarlo bien desde el principio y hay que implementar el resto de servicios que lo facilitan. Por lo tanto, nosotros hablamos de abundancia. Como decía Arturo, estamos hablando de diseñar y gestionar abundancia. En la Tierra hay mucha abundancia. Lo que pasa es que no la sabemos gestionar. Esta es la idea de abundancia que tiene la naturaleza. Es un cerezo en flor, seguramente asiático. Y esta es la idea de abundancia que tiene la 10ª fortuna de Alemania. El señor que fundó Remondis hace no demasiados años, menos de 30 años, que es el principal ecopark que hay en el norte de Europa. Remondis no es una empresa que se dedique a gestionar residuos. Lo que hace es gestionar materiales. Cuando el material les llega como un residuo, lo único que pueden hacer es una valorización energética, quemarlo. Quemar plástico es un muy mal negocio, porque el plástico todavía hoy es relativamente barato de extraer, de aquí a unos años será mucho más caro. La valorización energética, la cantidad de energía que se obtiene es relativamente pequeña y además está plagado de sustancias químicas que suponen un problema en la fase de incineración. Nosotros, en este mensaje positivo, lo que pretendemos es que los productos dejen una marca positiva en el planeta. No estamos contra el consumo. Nosotros queremos fomentar un consumo responsable, una manera de producir responsable y realmente duradera. Al final, el cradle to cradle, y a lo que nosotros nos dedicamos dentro del grupo, fundamentalmente es esto. Hablar con los proveedores, hablar con las empresas para inventariar sus materiales y los componentes de sus materiales. De esta manera, transformamos la cadena de proveedores clásica y de clientes en partners. Porque los materiales no son tales, son nutrientes que se utilizan para la fabricación de nuevos productos. Por lo tanto, tiene que haber una relación más estrecha en toda la cadena de valor. Eso nosotros lo llamamos triple balance, donde se maximizan, no solamente se optimizan, sino se maximizan los rendimientos
sociales, ecológicos y económicos. Hay mucha gente que cuando habla de ecología se olvida del parámetro económico. Entonces resulta que los retornos de inversión son demasiado largos, etcétera, etcétera. Aquí hay gente que se dedica a desarrollar estrategias de química verde, por ejemplo. Ellos saben bien que el análisis coste-beneficio es fundamental para sus clientes. Pero para llegar a ese punto hay que hacerse las preguntas adecuadas al inicio de cualquier proceso. Todo esto necesita una fuerza de transformación. La diferencia entre la evolución y la revolución está en la transformación. Hay algunas empresas que han empezado con bastante fuerza a entender este tipo de conceptos. Una empresa como Puma, pongo Puma pues una marca reconocida y porque además es del sector textil, que es uno de los sectores en los que tenemos especial interés en ayudarlos a transformarse. Ha empezado por diseñar una serie de indicadores ecológicos y sociales de todos sus productos. Unas etiquetas que al final ellos entienden que necesitan de un buen diseño y de una gestión inversa, recuperación de materiales, no solamente de sus propios productos, sino incluso de otras marcas. Por cierto, en Barcelona, incluso fuera de Barcelona, ya hay tiendas donde tiene este tipo de contenedores. Esto genera nuevas oportunidades de negocio. Estos días estábamos mirando la posibilidad de colocar unos secadores en unas oficinas. Entonces hay un debate importante, ¿no? Ponemos un secador, digamos, industrial con un motor incorporado y que por lo tanto no consume papel, o ponemos papel de váter realmente compostable, a diferencia de la inmensa mayoría de los papeles de váter que en el mercado, que no son compostables. Es curioso esto, algo tan sencillo como hacer un papel de váter no lo sabemos hacer. Hacemos papeles de váter que al final obturan las depuradoras. No sé si hay alguien del ACA por aquí, pero aparte de otros problemas, muchos de índole política probablemente, pero hay un problema de falta de eficacia absoluta. O sea, hemos diseñado un sistema que al final, para mantener nuestra salud y nuestra higiene, acaba obturando las depuradoras. Eso es un papel de váter compostable. Imagino que todos habéis cogido un folleto. Este folleto explica la presentación de hoy. No me lo voy a comer, he dicho que me lo comería, pero no me lo voy a comer. Pero me lo podría comer. Este es el primer papel impreso que es 100% compostable. Que no se lo crea, luego con el gin tonic prometo que me lo como. Lo que pasa es que para no largarme no he bajado el gin tonic. Es una empresa austríaca, por cierto. Esto no es ninguna mega corporación, es una empresa que no tiene más de 100 empleados. Y es un producto relativamente nuevo. Ahora, hay una intención inicial y hay un seguimiento y un conocimiento que está plasmado en la idea de producto. Y al final, y para acabar, todo esto se concreta en algo que es fundamental. Si os habéis fijado, han salido pocas personas. Ha salido una navegante, ha salido la gente filipina y han salido pocas personas. Pero el cambio está en las personas. De 118 elementos de la tabla periódica hacemos más de 3 millones de sustancias químicas, de compuestos. Y esto no lo hace la naturaleza, que también lo hace, pero lo hacemos nosotros. Por lo tanto, las preguntas que nosotros hacemos son fundamentales para ese cambio de modelo relacional. Para transformar necesitamos otro tipo de comunicación, necesitamos transparencia. La transparencia se basa en la confianza. Sin confianza yo no le puedo pedir a ningún proveedor que comparta conmigo la composición química de sus productos. Si el proveedor no me la da, yo no se la puedo dar a nuestros diseñadores. Y si mis diseñadores no la tienen, no se la pueden ofrecer al cliente final. En esa cadena de confianza, Robert De Niro en una película muy graciosa decía que era el círculo de confianza, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, ¿eh? Pero en esa cadena de confianza todo el mundo tiene que jugar su papel. Hemos desarrollado estrategias y productos propios, no solamente la certificación Credit to Care con la que trabajamos, sino sistemas y metodologías para fomentar ese clima de confianza. Estamos desarrollando una plataforma de proveedores, de la que luego os hablará más en detalle Ton, para fomentar justamente eso, esa necesaria reindustrialización, especialmente en Europa. Por cierto, aquí en el anverso de este folleto veréis cuál es la declaración de diciembre del año pasado del comisario europeo, que habla justamente de eso, de la economía circular como modelo, digamos, de transformación y de reindustrialización de Europa. Por cierto,
todas las regiones del planeta necesitan reindustrializarse de otra manera. En Europa hemos sido los primeros en llegar. Como dicen los británicos, tapping the limits, los primeros en darnos cuenta de los límites. Pero todos van a llegar a la misma situación. Por lo tanto, incluso aquellos que queramos y que exporten productos, deben pensar en eso. Y al final, esto es nuestro modelo de negocio. ¿Okay? Mis colegas, que son gente con más experiencia en económica y en el mundo de la gestión, muchas veces me piden, no, y el modelo de negocio, el business plan. Bueno, este es el business plan. Se puede hacer una servilleta, como alguien me decía esta mañana, dice, yo todos los contratos buenos, como el del Messi, ¿no? Los hago una servilleta. Pues eso también se puede dibujar en una servilleta. No va a quedar tan bonito. Al final, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para mantener un sistema de crecimiento sostenible, con una reutilización potencialmente indefinida de recursos, todos los actores tienen que estar integrados. Nosotros actuamos de enlace ahí. Y os dejo con... Yo no soy alguien especialmente mitómano, pero sí que tengo un personaje que es un jugador de baloncesto, además, que acaba con una frase que me parece gloriosa en el día auténtico de su retirada y que la dejo para vuestra reflexión. Y con eso doy paso a Don. Never say never, because limits, like fears, are often just an illusion. Thank you very much. Look forward to it. Never say never. Nunca digas que no. Nunca digas jamás. Porque los límites, como los miedos, mira que lo he dicho veces, últimamente esto. Los límites, como los miedos, son generalmente una ilusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Antonio Bernal, director de Implanta. ¿Se oye? Sí, ¿no? Yo voy a hablar del punto de vista de la arquitectura y la ingeniería y cuál es nuestro papel hoy ante una posición como la de la economía circular. Desde el principio de los tiempos, los humanistas hemos buscado mejorar la vida de nuestro entorno, hacer un entorno más saludable, un entorno más seguro, un entorno más bello también. Antiguamente, todas estas virtudes las podía englobar una única figura, ¿no? En este caso, por ejemplo, como todos conocéis, Leonardo era capaz de diseñar edificios, de hacer esculturas, de hacer análisis de medicina, inventar cualquier artilugio. Hoy el conocimiento es mucho más complejo. Es imposible que una única persona sea capaz de descifrar esta matriz de conocimiento y traducirla de una forma unitaria. Nuestro modelo, el modelo de Implanta, es un equipo multidisciplinar, un equipo de técnicos especializados en cada una de las facetas del conocimiento. Nosotros ya no abogamos por la figura del humanista sabio, abogamos por un equipo que engloba todo el conocimiento. ¿Cuál es nuestra propuesta? Hoy en día, como arquitectos y como ingenieros, como técnicos, como químicos, como consultores en general. Hacer un buen diseño. Un buen diseño, para nosotros, debe responder principalmente a tres parámetros. Debemos tener en cuenta la naturaleza, el ecosistema, el entorno en el que nos movemos. Debemos tener en cuenta la industria como representante del modelo económico. Un buen diseño, si no es económicamente viable, no es un buen diseño. Y, por supuesto, debemos tener en cuenta a la persona, al ser humano, que es realmente para el que desarrollamos todos nuestros esfuerzos. ¿Qué es para nosotros, entonces, un espacio bien diseñado? Un espacio bien diseñado debe ser un espacio que sea saludable. Nosotros, para nuestros clientes, para nuestros trabajadores, para nuestros compradores, queremos que estén en un espacio mejor, más agradable, que sea sano. A nadie se le ocurre querer trabajar en un sitio que no sea cómodo. Queremos espacios mejores. Un espacio mejor para nosotros no es el menos malo, es un espacio
propositivo, un espacio que mejora las condiciones del entorno en el que vamos a estar trabajando. Hablamos de la huella positiva que hablaba antes Ignasi, ¿no? Cuando diseñamos, buscamos que el espacio que estamos diseñando aporte un valor extra. Si dejamos una huella como un proyecto o como una obra, queremos que esa huella no pase inadvertida, que deje una huella de valor. Un espacio que sea confortable, que de alguna forma nos cuide. Estas son unas oficinas que es la primera oficina de Cradle to Cradle certificada, está en Holanda y cumple con todas esas condiciones. Las condiciones higrotérmicas interiores son mejores. El muro vegetal ya no está pensado como un elemento decorativo, es un elemento activo, es un elemento que mejora la calidad del aire. Buscamos que todas nuestras actuaciones aporten algo y que sea algo que aporte positividad. ¿Qué modelo empleamos a la hora de diseñar? El principal modelo para nosotros es la tierra. Es un sistema regenerativo que está contrastado desde hace miles de millones de años y funciona. ¿Por qué tenemos que ir a buscar cosas raras si la tenemos a la vista? Siempre hemos hablado que el mejor sistema es un árbol, como ejemplo, que produce las hojas que caen al suelo, que a su vez realimentan las bacterias, que a su vez nutren el suelo de esos fosfatos y esos fósforos que vuelven a generar un entorno viable para el nacimiento de un nuevo árbol. Ese es el modelo que debemos seguir. ¿Qué ocurre? Que bueno, esta diapositiva es imposible de descifrar. Eso es un poco lo que nos estamos encontrando en nuestro entorno. Sistemas que necesitamos descifrar que aunan componentes históricos, aunan componentes de materiales, aunan componentes económicos, aunan componentes de recursos naturales. Todo este enjambre de ítems debemos transcribirlo a un proyecto concreto. Hay una persona muy conocida, y aquí queremos hacer un guiño al ídolo de Ignasi, que dijo: algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, y hay otras que hacen que suceda. Nosotros queremos ser las que hacen que suceda. Esta persona, como bien ha dicho, es Michael Jordan, que bueno, fue un líder en lo suyo, pero en el baloncesto, pero es una persona que sobre todo tenía empuje, tenía la capacidad de convertir en realidad lo que él se proponía. Eso es lo que nosotros estamos dispuestos a plantearos. Somos capaces de hacer lo que queremos. Este señor incluso decidió que iba a jugar al béisbol y jugó al béisbol. Y como no salía, pues volvió a jugar al baloncesto y volvió a ser un líder. Esa confianza, ese empuje es lo que queremos transmitiros. ¿Qué planteamos en realidad? Planteamos una transformación industrial. Nuestro objetivo es cambiar la industria. Como ha dicho Ignasi antes, lo que queremos es renovar los conceptos en los que estamos planteando la economía lineal actual y convertir esta economía en una economía circular. Nosotros, como Implanta, dentro del Grupo Constructiva, lo que estamos proponiendo son relaciones de confianza con algunos de los principales industriales del mercado. Algunos aparecen aquí, otros están interesados con los que estamos trabajando. Necesitamos generar un clúster de socios que nos acompañen en este viaje. Al final, lo que hablaba Ignasi antes, nuestros edificios, nuestros proyectos deben ser un banco de materiales. Para que el banco de materiales sea efectivo, debe haber un compromiso desde nuestra parte en el diseño y desde la parte de los industriales, desde la recuperación de esos materiales. Si el edificio que nosotros diseñamos en el futuro va a ser el sitio donde ellos van a ir a buscar la materia prima para volver a fabricar un material, podremos garantizar esa economía circular. Independientemente de estas marcas o de estas industrias que están trabajando con nosotros, hay otra serie de participantes a través de certificaciones como la Cradle to Cradle que ya están trabajando en esa línea. En general, no se están, simplemente tienen algún
producto que cumple con los requerimientos, pero no se cierra el círculo. Nosotros tenemos la capacidad y tenemos el conocimiento para cerrar el círculo y proponer un proyecto completo. Creemos que es posible. Implanta es una empresa muy pequeña para poder abordar un proyecto de esta envergadura. Dentro de toda la cadena de valor que comentábamos antes, existe un eslabón que sí que tiene esa fuerza. Y ese eslabón sois muchos de los que estáis aquí. Empresas que lideran el mercado, que tienen esa capacidad de empuje y que pueden tirar del carro. Sois el eslabón dorado de la cadena. Y es muy fácil. Es tan fácil como apretar una tecla. Os proponemos que empecemos a trabajar en esta línea. Creo que tenemos el conocimiento, tenemos el equipo, tenemos las herramientas para poder hacerlo. Simplemente tenemos que empezar a trabajar. Y desde aquí, y para acabar, os invito a que trabajéis con nosotros en esta línea, porque queremos cambiar el mundo y nos lo queremos y creemos que es posible. Muchas gracias. Yo les pediría a nuestros ponentes que pasen un momentito a la mesa por si hay algún valiente en la sala que quiere hacerles alguna pregunta o si tiene alguna duda, quiere alguna aclaración. Son todos vuestros. Yo creo que este acto en sí mismo es un ejemplo de lo que estamos hablando. O sea, podríamos salir hoy de aquí, no hacer nada más y evidentemente no es nuestra intención. Pero si lo que buscamos realmente es implementación, lo primero que se necesitan son situaciones de este tipo, donde nosotros podamos tener un diálogo directo y sincero con los diferentes actores que participan. Aquí quizás el único actor que no hemos hablado es de la administración, pero porque creemos que realmente esto no es el motor, en esto no es la administración. El motor no son las regulaciones medioambientales. Hay un 300% más de regulaciones medioambientales hoy de las que había hace 20 años. Y la situación en la gestión de los materiales no ha mejorado nada, es más, ha empeorado. Por lo tanto, no es una cuestión, digamos, de esperar que las normativas y las regulaciones impulsen ese cambio. El cambio está aquí. El cambio está en la capacidad que tengamos de llegar a acuerdos y de establecer ese tipo de diálogo, no solamente por el bien de nuestros hijos ni del planeta. Nosotros no nos dedicamos a salvar el planeta. Nosotros ayudamos a las empresas a que puedan materializar sus intenciones, que es muy diferente. Voy a hacer una pregunta. Como nadie se acaba de arrancar, en teoría tenemos gente, colaboradores nuestros, que en situaciones de este tipo deberían preguntar. Pero como esa parte no la hemos entrenado, veo que están un poco timoratos. Partiendo del diseño, nosotros tenemos la capacidad, a través de la industria, para empezar diseñando productos que al mezclar sus materias primas tengan la capacidad de descomponerse y ser recuperado. Nuestro primer objetivo es generar productos, convencer a la industria para que esa industria nos dé las herramientas. Yo no puedo diseñar un espacio si no tengo una moqueta que puedo desensamblar, puedo recuperar el hilo, puedo recuperar la base y con ese hilo y con esa base puedo volver a hacer otra moqueta. No hacer un felpudo para una casa que luego acabará en un vertedero, no. Volverlo a utilizar como materia prima original. Entonces, el primer paso, trabajar con la industria y ofrecerle nuestro conocimiento para generar productos de futuro. El segundo, nuestro conocimiento a la hora de proyectar. Vamos a diseñar espacios que se puedan desensamblar. Que además, hago un inciso, eso va muy ligado a una metodología de trabajo que tenemos en nuestra compañía, que nos impulsó a implantar H&M, que es una metodología Lean. Entonces nosotros hoy en día apostamos por una manera de diseñar espacios que podamos desmontar, recuperar y volver a utilizar esos materiales. Tengo dificultades para hablar. No te preocupes. Pero, hombre, salir del cáncer ya es importante. Oyes, creo...
¿Ahora se oye? Ahora. Bueno, a ver, y hay movimientos en este sentido. Yo fui en su día presidente de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico y se ha trabajado mucho en esto. Ahora, me parece que deberíais ir pronto a hablar con el ministro Wert, porque que es tan valiente tendría que empezar por la educación básica. Es un problema cultural. Ya puedes obligar, ya puedes hacer asociaciones, ya puedes hacer lo que quieras. Pero si los críos no nacen pensando en que hay que hacerlo, no se educan pensando que hay que hacerlo de esta manera o tal. O sea, que a ver al Ignasi Wert, que es el que tiene más trabajo. No me mezcles con esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que para esto hoy en día tenemos el conocimiento, tenemos el dinero, porque hay mucho dinero en la economía. El problema es saber dónde invertirlo. Y nos falta una sociedad emprendedora. Nos falta decirle a nuestros hijos, decirles a nuestros alumnos que no tengan miedo de equivocarse en un proyecto empresarial. Nos falta decirles a nuestros hijos que muchas veces es más barato un proyecto empresarial fallido cuando se es joven que un máster en ESADE. Y aporta mucha más experiencia. En eso estoy de acuerdo contigo. Yo, por puntualizar, es un problema cultural, pero nosotros planteamos que es un problema económico también. Lo que estamos promoviendo es que el primer interesado en recuperar esos materiales sea el industrial, porque el acceso a esos materiales es más fácil en una ciudad que en un país a 3.000 kilómetros de distancia. Hay un ejemplo que comentaba muchas veces Ignasi, que hay más oro en una montaña de móviles que en una mina de oro, con una equivalencia en peso. El acceso a la materia prima más rápido realmente está en las ciudades. Entonces no es simplemente un problema cultural, que también lo es un problema económico para los industriales. La escasez de materia prima es una realidad, y es una realidad que encarece el producto en la medida en que países emergentes tienen mayor demanda. Entonces el productor, en este caso europeo, americano, necesita tener un acceso controlado a esa materia, como desde el punto de vista económico. Sí, yo solo para comentar, la educación evidentemente a largo plazo es la mejor estrategia. A corto plazo, yo creo que la mejor es la economía. De hecho, el estudio del que habla Ton, la economía circular se basa fundamentalmente en un estudio macroeconómico de McKinsey. Pricewaterhouse hizo una cosa parecida, en la que habla sobre eficiencia en la gestión de materiales. Y demuestra, hay una gráfica que no he presentado hoy, pero que demuestra que durante 100 años la tecnología y el petróleo barato ha conseguido que el coste de las materias primas estuviera estabilizado o fuera más bajo. Los únicos picos de aumento en el coste de las materias primas han sido en conflictos bélicos, mundiales o regionales. La única secuencia de tiempo de más de 10 años en los que el precio de las materias primas ha aumentado de manera constante es desde el año 2000. Un 144%. Por eso he empezado con la diapositiva de que hechos son hechos y percepciones son realidades. Esa no es la percepción de la inmensa mayoría de la gente. Pero cuando hay empresas en el sector manufacturero que deciden recuperar sus moquetas o deciden recuperar sus techos y forma parte de una estrategia de crecimiento, es porque ellos saben, y lo saben sus compradores y lo saben sus jefes de producción, que el impacto sobre la rentabilidad de la empresa del coste de la materia prima es enormemente alto. De hecho, es muy probable que vayamos a un escenario donde el coste de la materia prima tenga mucho más peso que no, por ejemplo, el coste laboral. Incluso en aquellos países donde los costes laborales son sustancialmente más bajos que en Europa. Y por terminar, yo creo que por mucha prisa que nos demos, no sé si llegaríamos a poder entrevistarnos con el ministro Wert.
¿Eso va? Estás en Madrid, se nota que estás en Madrid. Sí, la Ellen MacArthur Foundation ha nacido en el Reino Unido y tiene para mí todo el sentido. Esto es una nueva revolución industrial. La primera la hicieron los ingleses, ¿eh? Probablemente la segunda la harán los ingleses también. Los ingleses tienen casi 70 millones de personas y es un país que es un centro financiero, digamos, muy importante, pero tiene un problema de disponibilidad de materias primas muy importante. Y además tiene el concepto de insularidad. Por lo tanto, han sido los primeros en decir, oye, por la cuenta que nos trae, mejor que intentemos empezar a circularizar nuestra actividad industrial, que no supone pasar a una economía de servicios, sino una economía de producto y servicio. Esa es la gran diferencia. Hay mucha gente que habla de economía de servicios, y al final eso es un call center para darte, digamos, para ofrecerte productos telefónicos que está a 12.000 kilómetros de distancia. Ese no es el modelo de economía circular. El modelo de economía circular se basa en el producto, en la materia. ¿Cuál es el porcentaje? Sí, el porcentaje, la proporción. La proporción de un proyecto con una economía lineal, la diferencia entre si ha hecho algún la comparación entre un proyecto concebido con economía lineal y el mismo con la economía circular, porque yo pienso que por la concepción circular es una concepción a largo plazo, long term. Y la economía que los promotores hoy, la visión del mundo de hoy, que el promotor o el constructor o el comprador tiene una visión de largo, short term to middle term, because of the cost, por causa del costo del proyecto. Sí, sí, initial cost. Initial cost. Como dice Arturo, podemos mixed. Yo pienso que podemos mixtar la economía circular con lean methodology para construir. Lean methodology is based sobre real time execution, la supply chaining, supply chaining construction, real time, just in time, from delivery, just in time. Como dice, necesita una proveedores dentro de la zona de la realización, como unos países como Europa. Eso le permiten. Fíjate que vamos a construir una fábrica a Dakar o abajo del centro de África o a Latinoamérica y necesitamos eso que están ahora haciendo, esta metodología, los coches. Ford, GM, tienen plataformas real just in time. UPS, utilizando hoy DHL, UPS, para abaratar los costos y recuperar esos computers para que no sean echados dentro del suelo, que el mismo transportista que trabaja con estos productores tiene plataformas para todo el mundo. Por ejemplo, yo tengo un computer de él. Si después de 2 años le entrego al mismo que me lo ha vendido, tengo 20% de la valor. Estos ánimos, estos incentivos que hacen que grandes compañías crean una educación. La educación desde pequeño, estoy de acuerdo con el señor, pero la educación es otra cosa, es el bolso. Cuando tocas al bolso la gente piensa 2 veces. Gracias. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no somos una ONG, somos una constructora, somos empresarios. Y creemos que dentro del concepto de economía circular tenemos nuevas oportunidades de negocio, podemos producir como máximo al mismo precio que una construcción normal, pero generamos enormes valores añadidos. Hay varios casos en la economía
Por ejemplo, hay una fábrica en Suiza que estaba, yo creo que llegó a entrar en suspensión de pagos, tenía un problema con la depuración de lodos de que salían de su fábrica. Una fábrica que producía tejidos, tenía una gama de 30 colores de tejido y tiene unas soluciones de ingeniería para hacer una planta de depuración de lodos de 2-3 millones de euros. Y esa inversión, si la cometían, entraban en suspensión de pagos porque no tenían dinero, y si no la cometían no podían seguir, ¿vale? por la contaminación que estaban produciendo. En esta fábrica aplicaron los principios del Cradle to Cradle y reducieron las 1.600 sustancias químicas con las que coloreaban los tejidos por 16. Y con el ahorro que produjo comprar solo 16 sustancias químicas, refinanciaron la transformación de ese proceso químico, y con esa transformación del proceso químico consiguieron que el agua de la fábrica saliera más limpia de lo que entraba. Hoy en día utilizan el agua que sale de esa fábrica para regar los campos de fresas que hay alrededor de la fábrica. Y hoy en día esa compañía es la empresa que suministra los tejidos para los sillones del Airbus. Y ahí tenemos un ejemplo de economía circular. No estamos hablando de más coste, estamos hablando de controlar los costes, estamos hablando de hacer las cosas de otra manera para disminuir nuestra huella positiva, que la mayoría de empresas se plantean cómo soy menos malo, en qué voy a invertir en mi RSC para lavar mi cara. Nosotros les decimos, no laves tu cara. Haz las cosas lo suficientemente bien para que tu huella no sea negativa, sea positiva. Y hoy en día tenemos la tecnología para desarrollar infraestructuras, para hacer edificios, no que no consuman energía, sino que la produzcan. Edificios que limpien el aire que los envuelve, edificios que captiven el CO2 de la atmósfera y nos lo limpien de polución. Y todo eso son unas ventajas competitivas para las empresas brutales. Yo añadiría sobre esto que la síntesis de la economía circular es muy rápida. En lugar de utilizar 1000 kilos de un material para generar 10 unidades de venta, o sea, extraer 1000 kilos de un material para generar 10 unidades de venta, se trata de extraer 10 kilos de material para generar 1000 unidades de venta. El viernes... ¿Se oye? ¿Se oye? El viernes pasado en Barcelona hubo la presentación de la World Biomimetic Foundation. De hecho, Jordi Monjo vino y bueno, echaba en falta, estaba implícito en lo que estabais diciendo ahora, lo de los edificios que transforman, los edificios que captan energía, que hacen energía, pero echaba un poco en falta la palabra bioinspiración o biomimética, nada más que eso, porque ha estado constante en todo lo que habéis estado hablando. Sí, no hemos mencionado la palabra, pero Janine Benyus, que es la fundadora del Biomimicry Institute, forma parte, digamos, del staff de la Ellen MacArthur Foundation. Por lo tanto, la bioinspiración evidentemente forma parte de esto. Lo que pasa es que hay un pequeño matiz hay una pequeña diferencia entre la bioimitación, como se conoce normalmente, y como la interpretamos nosotros. Nosotros decimos que nos inspiramos en las leyes de la naturaleza, no necesariamente que copiamos los diseños de la naturaleza. La naturaleza, los 3 principios fundacionales del Cradle to Cradle son que no se genera residuo, el único residuo que podéis encontrar en un bosque es el que aportamos nosotros, que toda la energía que utiliza el sistema es energía solar corriente, por lo tanto no utilizamos combustibles fósiles, y que celebra la diversidad. A partir de ahí, esos son los 3 principios fundacionales de la economía circular, que aparte aporta 2 parámetros adicionales de tipo economicista: el precio justo de las cosas y el precio como un elemento de comunicación. Es verdad que el sector de la construcción tradicionalmente no es el mejor ejemplo en eso, pero para eso estamos. Eso es porque nos apretan demasiado. Hola, yo tenía una pregunta. Es una pregunta un poco práctica.
entiendo que Construcía no debe ser la única empresa que se interesa por este tema, o a lo mejor es la primera que empieza, pero si tratamos de involucrar a empresas como Nauf, he visto, o Cortilux, ellos tienen que invertir para cambiar su maquinaria, para recuperar el material, para cerrar el círculo, y no entiendo cómo les podemos garantizar que les va a volver esa materia prima. Va a haber un banco de material a reciclar. Yo monto unas oficinas, utilizo Nauf reciclable, y al cabo de 10 años me voy de las oficinas. Yo ya me había ido hace 5 años de la empresa, con lo cual nadie sabe que ese Nauf es prefabricable, reciclable. No vuelve. Sí. Hoy en día tenemos varias maneras de coordinar la devolución de las materias primas. En primer lugar, ha de haber un compromiso importante por la industria. En segundo lugar, por ejemplo, y una respuesta práctica en el caso de las oficinas, todas las oficinas tienen la obligación de la devolución del espacio al estado original. Nosotros nos dedicamos a hacer oficinas y cuando el inquilino deja la oficina está obligado a invertir en desmontar todo lo que ha puesto y dejar el suelo, el techo y la instalación en el estado actual. Al igual que existe ese contrato, nosotros a ese contrato añadimos un contrato de custodia de materiales que está garantizado por Construcía y que está garantizado por los fabricantes. Yendo más allí, yo no conozco ahora mismo ninguna empresa constructora que se haya marcado unas metas tan ambiciosas. Si la hubiera, no teníamos ningún inconveniente en sumar fuerzas con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un proyecto que viene después del que os hemos contado y que ya que nos lo has preguntado te voy a dar un pequeño adelanto, que es transformar a Construcía en una empresa basada en la economía circular. Es decir, convertir o generar un integrador, un gestor de materias primas. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo garantizo la recuperación de esa materia prima? Pues siendo mía la materia prima. Es decir, yo en el futuro aspiro a no venderos obras, sino aspiro a poneros espacios en uso en los cuales garanticemos y gestionemos no solo que están basados en economía circular y que están libres de sustancias químicas nocivas, sino que recuperamos el 100% de esos materiales y que retornan a una industria. Y eso como discurso corporativo de RSC ya no es lo que hablamos antes, ya no es soy menos malo, sino soy 100% bueno. O sea, me he sumado a la mesa de la gente que está transformando el mundo. Ahora mismo solo podemos garantizarlo con un contrato. Hay un elemento adicional, perdona, simplemente para complementar. Yo lo he puesto en una filmina. Hay un tema fundamental que es el inventario. Esto, especialmente la gente que os dedicáis al mundo de la moda, lo sabéis bien. El inventario normalmente se hace sobre producto final. El inventario que nosotros estamos desarrollando es sobre composición de producto final. Al final vamos a poner una mampara en la que vamos a saber cuál es su composición química exacta. Por tanto, ya no solamente se trata de transformar una mampara en la misma mampara, sino que los componentes de esa mampara, o algunos componentes de esa mampara, se pueden utilizar para fabricar otro producto del mismo valor. Eso se llama supraciclado, es el upcycling. Por eso es tan importante el diseño tanto de producto como de soluciones constructivas. Para que eso sea posible, el producto y la composición del producto tiene que ser conocido y la solución constructiva tiene que permitir realmente recuperar ese producto. Pasamos de una economía de la propiedad, y ahora que nadie se piense que soy un anarcocomunista que acabo de aparecer hoy
a la economía del uso. Y de hecho, ya está sucediendo esto. El mundo de los servicios electrónicos es exactamente eso. La única diferencia es que lo único que te ponen en uso es el funcionamiento del producto, no el producto. El paso en el que nosotros estamos comprometidos es de ir al propio producto. Hay empresas hoy en día que participan de este modelo y que han invertido en procesos de recuperación de la materia prima y que se han encontrado con gratas sorpresas a nivel de rentabilidad económica. Por ejemplo, Armstrong, que tiene un sistema de recuperación de falsos techos, invirtió inicialmente para recuperar sus techos y poder producir techos nuevos. La experiencia Armstrong en este caso le ha ido tan bien que está recuperando techos de Armstrong y de otras marcas, porque la materia prima es tan accesible y tan fácilmente recuperable que le compensa recuperarlo para fabricar un techo nuevo. Esto se da fundamentalmente porque el diseño de ese techo se ha hecho no con este propósito, pero indirectamente, de forma que es muy fácilmente recuperable. No requiere de una mano de obra especializada y se desmonta muy fácil. A través de un diseño para el desensamblaje que facilite esa recuperación y esa descomposición de los materiales en lo más básicos posibles, de una forma barata, el reaprovechamiento posterior resulta económico, o sea, interesante económicamente. ¿Vale? Y o sea, hay empresas con las que han entrado a participar en esto y realmente hoy lo están desarrollando porque les interesa. Yo solo quiero añadir una cosita muy rápida. Lo que se llama la economía circular, o sea, el Removal Chain Economy. Los alemanes que siempre se despiertan en el mes de agosto, estos 4 sabios o 25 sabios, que hace un par de años dijeron que sus estimaciones, y esto es muy importante, especialmente en un contexto europeo, era que una economía basada en la recuperación podía generar una proporción de creación de puestos de trabajo 10 veces superior a una economía lineal. No solamente desde un punto de vista cuantitativo, sino incluso cualitativo. Los puestos de trabajo en la industria son tradicionalmente, lo han sido siempre, los más estables. Eso no quiere decir que la gente tenga que estar otra vez 40 años trabajando en la misma fábrica, pero sí que te permite esa flexibilidad, de la que tanto nos quejamos aquí, porque realmente existe muy poca, para poder realocarse sin necesidad de tener que desplazar los centros de producción a 12.000 kilómetros, ¿no? Por tanto, hay una componente social muy importante en esto. El sector de la moda, hay muchas empresas que hoy están muy atentos a esa componente social. Lo que no han empezado a hacer todavía es justamente implementar eso para que esos lugares de trabajo se generen localmente, o más localmente. Hay una parte de tu pregunta que no ha quedado respondida, que es si la industria tiene que invertir en esto. Y la respuesta es sí, tienen que invertir. Las cosas no se hacen solas. ¿Qué añadimos ahí nosotros? Nuestra fuerza de compras. Nosotros le decimos a la industria, si tú te comprometes a hacer esto, si tú te comprometes a hacerme una moqueta, una silla o una mampara libre de sustancias químicas nocivas y te comprometes a recuperarla, yo solo venderé tu mampara, o solo venderé tu silla, o solo venderé tu moqueta. Con lo cual estamos utilizando nuestra fuerza de compras para transformar esa industria. Con lo cual invierten, pero con un retorno que a día de hoy yo estimo como economista que no supera los 2 años. El retorno de las inversiones que llevamos hechas hasta el día de hoy. Y para eso también os pido vuestro apoyo, para que nos deis proyectos y podamos transformar más rápido el mundo. Sí, centrándonos en los ejemplos que habéis puesto, comentabais lo de las oficinas, ¿no? Hacer unas oficinas nuevas, etcétera, etcétera. Si yo quiero hacer un edificio nuevo, con estos principios que comentabais, si los materiales
o si el edificio, los materiales con los que hago el edificio no son míos, no son del propietario, ¿no? del que va a construir, también me va a costar más barato a nivel económico desde el primer momento. O sea, yo si ahora construyo un edificio nuevo, sé lo que me va a costar, sé lo que voy incluso a poner en mi balance. Con lo que estáis planteando, si esos materiales ya no van a ser míos, sino que van a ser de alguien intermedio, esto claramente está cambiando, me imagino, el paradigma de las cosas que existen hoy en día. No sé si es el final del proyecto que estabas planteando, Arturo, pero incluso a nivel económico, y ahí sí que es donde quería centrarme desde ese momento, ¿no? El uso de los productos es una fórmula para garantizar la custodia de los materiales. No es lo mismo aplicar el concepto de uso para una mampara, para una cortina, que para un edificio. La vida útil de ambos productos es diferente. Al cabo de 5 años existe tecnología que te ha hecho obsoleto ese aparato, pero tú no puedes cambiarlo. Bueno, todavía lo estás pagando o todavía te funciona. Nosotros planteamos que el fabricante de climatización te ponga en uso una máquina, que tú pagues por las frigorías que usas y que a los 5 años te actualice esa máquina, porque ya ha sido pensada para sustituirle la electrónica, para sustituirle el compresor y para hacer un restyling a la máquina. Y tú sigues pagando 5 años más con una máquina actualizada. ¿Aplicarlo a un edificio? Bueno, habría que buscar el modelo adecuado. Yo, en cuanto a un edificio, no lo plantearía en uso. La ventaja para el inversor que va a tener un edificio en uso o en propiedad, yo lo que le diría es que su edificio va a ser un edificio totalmente diferente al de su competencia. Va a tener un edificio que va a poder garantizar a sus inquilinos que no hay sustancias químicas nocivas. ¿Qué edificio hay hoy en Barcelona o en España que pueda certificar eso? Ninguno. Vas a tener un edificio que los costes, por ejemplo, de seguro se te van a reducir. Los costes energéticos se te van a reducir. Con lo cual, estás teniendo un activo que por el mismo dinero de implantación, un edificio de 100 millones de euros, por estar concebido de esta manera, ya vale más dinero que 100.000 metros cuadrados de un edificio concebido de la misma manera. Y seguramente el análisis fino se tendría que hacer, pero a nivel de costes fijos, con la economía que estáis explicando, con los ejemplos que estáis explicando, seguramente serían algo más bajos, ¿no? Lo que explicas del aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Y quien dice el aire dice... es difícil. Cuando hablas de dos modelos económicos diferentes, establecer similitudes es complicado. Hay que establecer muchos parámetros. Por ejemplo, ¿qué es más barato? ¿Comprarse una casa en la playa o alquilarse una casa en la playa? ¿Qué es más barato? La pregunta es, ¿qué es más barato? ¿Qué es más barato? Más barato no lo sé. Bueno, depende del año y de la crisis que te pille con la economía. Menos costoso o menos esfuerzo económico para la unidad familiar o para la unidad económica es alquilarlo. Hay un tema importante en esto que es, además el sector de la construcción es paradigmático en esto. Hay poca innovación en la construcción, o ha habido poca tradicionalmente, y fundamentalmente porque la durabilidad de los productos es excesiva. Esto, alguien aquí se puede tirar de los pelos, pero este realmente es el gran cambio de paradigma. O sea, nosotros concebimos un edificio como un banco de materiales. Nosotros no aspiramos a cambiar la cimentación ni la estructura de un edificio, que probablemente en una vida útil de un edificio de 50 años no se cambie nunca. Nosotros empezamos a actuar en aquellos materiales y en aquellos sistemas que tienen mayor rotación. Por eso trabajamos sobre todo en infraestructuras de interiores. La durabilidad en muchos casos es contraproducente, porque se diseñan productos para ser especialmente duraderos, lo cual supone un aumento de coste, y que luego son imposibles de recuperar y de reciclar o de reutilizar. Aplicamos un principio de precaución excesivo.
Nosotros queremos coger como modelo el mundo de las nuevas tecnologías, donde la durabilidad, tenemos una frase muy provocativa, que incluso es motivo de un documental, que es obsolescencia planificada en positivo. Nosotros definimos los ciclos de usos, y luego arriba lo podréis ver, hemos hecho una serie de presentaciones, un looping de diferentes ejemplos, donde los ciclos de uso no tienen nada que ver con lo que nos han dicho los fabricantes, que son sus garantías. Los ciclos de uso, por cierto, si algún fabricante que se quiere quejar, que se remita a mí, porque lo he puesto yo el ciclo de uso. El ciclo de uso para mí está fundamentado en el uso y los cambios sociales que podemos anticipar. El caso del aire acondicionado me parece paradigmático. Los equipos de aire acondicionado, con escenarios de cambio climático o sin escenarios de cambio climático, cada 5 años se deberían renovar. El COP, el coeficiente de funcionamiento de los equipos de aire acondicionados, es obsoleto al cabo de 5 años. En cambio no se renuevan. ¿Por qué? Por lo que decía Arturo. Porque al final el coste, tanto social, de recuperación de esos materiales, como de esa renovación, es excesivo y nadie se lo plantea. Donde nosotros vamos es a un modelo donde la creatividad y la innovación no tengan barreras. Y para que eso suceda, hay que establecer también un cambio de modelo en la durabilidad de los objetos y de los materiales dentro de un edificio. Si no se hace bien, alguien me dirá, oh, pero esto va a generar mucho más residuo. Justamente, para eso hay que hacerlo bien. Para que eso no se transforme, es exactamente lo que hace la naturaleza. Al final, un cerezo produce cerezas cada año. ¿Alguien le pregunta a un cerezo, si, hombre, qué ineficiente eres? ¿Cuántas cerezas pierdes al año? ¿Es que no? Pues esto es lo mismo. Además, a veces habría que cuestionarse cuántos edificios realmente queremos que duren 50 años. Yo creo que si se hubieran diseñado edificios que tuvieran un valor en sí mismo como materia prima y fueran fácilmente desmontables, a lo mejor no habría. En este momento le puedes preguntar a Bankia cuántos edificios podría desmantelar y recuperar el activo económico y sería mucho más interesante seguramente. ¿Una pregunta más? Os hemos preparado un pequeño aperitivo arriba con unos vinos, unos gin tonics, para que los que estéis todavía tímidos nos preguntéis lo que queráis. Por supuesto, ecológicos. Menos los gin tonics. Hay una parte de divertimento en todo esto, también. Hay que divertirse. Muchas gracias. Perdonar, y con esto acabamos. Nosotros somos una empresa constructora de ingeniería, arquitectura, pequeña, pero que hemos soñado que podemos cambiar el mundo. Lo que os pido a vosotros es que soñéis y que os imaginarais si todos tuviéramos el mismo sueño. Y desde aquí os invito a que soñéis con nosotros. Muchas gracias.